Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bienvenido al canal, soy el pastor Pablo Ortega. Dios está sinceramente interesado en tu familia, en que tú puedas construir hogares felices que amen a Dios. Sí, Dios está muy cerca de tu corazón. Este evangelio del reino, el primer elemento que tenemos que desmontar es que hay una falsa o incorrecta enseñanza que cuando decimos que el evangelio del reino, cuando era niño decían, no, eso se trata de lo que van a predicar los judíos. No, Jesucristo vino predicando el evangelio del reino. Pablo, usted puede revisar las epístolas y hechos, él predicaba el evangelio del reino, porque es el gobierno de Dios en la tierra, es el gobierno de Cristo en la tierra. Entonces es el evangelio del reino, Dios gobernando los corazones de las personas y las personas voluntariamente siendo dirigidas a obedecer y a sujetarse al Señor. Este evangelio del reino, ¿qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. En la antigüedad esa palabra estaba referida cuando un emisario traía una información, traía un mensaje, y este mensaje era un mensaje bueno. El evangelio no es malas noticias. Hay veces queremos convertir el evangelio como el mensaje de terror y temblor. Sí, es verdad, estamos hablando de los tiempos del fin y van a pasar muchas cosas terribles, pero ese no era el mensaje que predicaba Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pedro? Pablo, Pedro y todos los discípulos que enseñaban decían, se ha cumplido el mensaje. De hecho, Jesús dijo, el tiempo se ha acercado y el reino está en medio de ustedes, porque Cristo es el reino. Donde está Cristo, está su reino. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo predicaba, les decía, les tengo una buena noticia. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, y Dios cumplió lo que había prometido a nuestros padres, que vendría un descendiente de la tribu de Judá, un hombre, pero que también es Dios. Por eso es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Y qué hizo Dios? Que Dios dio testimonio a través de Jesús, dio testimonio a través de Juan el Bautista, dio el mismo Padre testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos dando Dios testimonio, Dios Padre, dos veces. ¿Cuándo, pastor? Uno, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dos, cuando hubo la transfiguración allí en el monte. Mateo capítulo 17, eso sale en los tres evangelios. Es decir, Jesús se le transfiguró y se le aparecieron Elías y Moisés, es decir, los profetas y la ley, y estaban ahí juntos. Y Pedro dijo, vamos a hacer unas 3 enramadas para quedarnos aquí y adorarles a ustedes. Y los otros 2 desaparecieron y quedó solamente el Señor. Y la voz del cielo del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Es decir, todos nosotros debemos escuchar a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Qué otro testimonio tenemos? Las obras que Cristo hacía. Jesús decía, no me crean por las palabras, pero crean por las obras que hago. Y aún sus discípulos hacían lo mismo. Los discípulos no solamente iban acompañados de un mensaje, los discípulos iban acompañados de prodigios, sanidades, obras portentosas, milagros. Entonces el evangelio es buenas nuevas de salvación. Pablo dice, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Este evangelio del reino, ¿qué quiere decir naciones? Cuando usted busca la palabra, aparece la palabra etnia. ¿Qué es una etnia? Es un grupo cultural, el cual puede estar configurado por características físicas, geográficas, culturales, de idioma. ¿Me estoy haciendo explicar? Entonces, este evangelio del reino es predicado a todas las naciones. Dios envió a su Hijo a morir, no por los escogidos. Dios envió a su Hijo a morir por todos los seres humanos. Ahora, la salvación es condicional. ¿Condicional a qué, pastor? Condicional a la reacción y a la respuesta del hombre. ¿Qué respuesta? Es condicional a la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. La salvación es un don, pero la salvación viene y se activa a través de la fe. Si no hay fe en un hombre, en Cristo Jesús, que murió en la cruz y que resucitó de los muertos, no podemos ser salvos. Cuando yo creo que Jesús murió y resucitó, entonces yo puedo ser salvo. ¿Qué podemos decir de que Cristo sea anunciado a todas las naciones? Pero para el momento se conoce es que el 29% de la población todavía no ha sido alcanzada. Pastor, ¿y qué es un grupo o una etnia o una nación no alcanzada? Por ejemplo, Venezuela tiene varias etnias, tiene varios grupos culturales. Usted puede tener una nación donde una nación llamada Venezuela tiene diversas etnias, grupos culturales. Pues Jesús quiere llegar a todos esos grupos culturales. ¿Qué es un grupo no alcanzado? Aquella nación o aquel grupo que por lo menos el 2% de ellos no son cristianos. Démosle un ejemplo sorprendente y que nos compete en lo personal porque es nuestro llamado. Japón. Japón tiene 0.1% de población convertida a Cristo. Estamos hablando de la última estadística que encontré, 38.000 hombres y mujeres son cristianos. No llegan ni al millón. En Japón hay 127 millones de habitantes. Puros japoneses. Para el 2017 habían 120 millones. 120 millones de personas que se están yendo al infierno. El japonés hay que llegarle a su cultura, así en cada grupo. Entonces, este evangelio del reino no ha sido predicado en todas las naciones. Todavía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, es necesario que nosotros prediquemos. ¿Sabía usted que solamente el 3% de los misioneros están entre los países o los grupos o las etnias no alcanzadas? Solo el 3%. Hay muchos misioneros, hay mucha gente que quiere hacer misiones, pero quiere ir a hacer misiones donde ya hay un 20, un 10, un 15%, donde es muy cómodo para ellos llegar a la capital. Hudson Taylor fue un ejemplo de un misionero que rompió con estos esquemas hace mucho tiempo. En vez de llegar a los puertos de la China, él se fue a lo más difícil, al interior de la China, y allí desarrolló un movimiento de plantación de iglesias, un movimiento misionero, donde alcanzó por fe, con sostenimiento que llegaba por fe, sin que él tuviera una organización donde le decía te vamos a dar tanto, y donde mucha gente se involucró y llegó a Cristo. Pues ese es el corazón que Dios tiene. Eso es lo que está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está que nosotros alcancemos al que no ha sido alcanzado, que le demos la oportunidad de Él recibir a Cristo, de Él convertirse en un seguidor de Jesús, convertirse en uno que ama al Señor, en alguien que vive la palabra y más aún, alguien que entrena a otro para que la persona crea. Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones o en todas las etnias. Y entonces dice, entonces vendrá el fin. Y el fin aquí está referido a los tiempos finales, a concluir un proceso, tiempo y proporciones. O sea, es un tiempo final. Entonces, ¿usted quiere que Cristo venga? Bueno, usted tiene que predicar el evangelio. Y tú quieres que Jesucristo venga, tú tienes que predicar este evangelio. Vi volando por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale, dice el 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Wow! Para las personas, y estamos hablando de ¿qué? De Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 14. Para los que les fascina decir que Apocalipsis capítulo 4 dice, bueno, como a Juan le dijeron, sube acá, bueno, es que la iglesia ya está arriba. Un momentico, pero aquí está diciéndose que este evangelio va a ser predicado a toda persona, a toda lengua, a toda nación.
¿Lo está diciendo o no lo está diciendo? ¿Ah? Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Estamos viendo que Mateo 24 no es el único versículo que nos está diciendo. Dios quiere que los niños, los jovencitos, alcancen a los jóvenes, a los jovencitos. Dios quiere que las mujeres alcancen mujeres. Dios quiere que los que tienen familia alcancen familia. Dios quiere que los doctores alcancen doctores. Dios no te está pidiendo grandes cosas. Dios no te está pidiendo grandes sacrificios. Dios quiere que por lo menos alcances a tu familia, que alcances a tus vecinos, que alcances a tu ciudad. Hay algunos que estamos asignados para ir y plantar iglesias. Pablo era un plantador de iglesias. Pablo tenía la misión, según Romanos, de ir y predicar donde Cristo no había sido anunciado y plantar una iglesia allí. Y a través de eso Pablo pudo constituir iglesias en toda Asia, en Europa, por lo menos en las ciudades principales de ahí. Como dice Filipenses, el evangelio fue esparcido a partir de los mismos creyentes. Ahora, ustedes tienen que activarse en sus sectores, en el sector que vive cada uno de ustedes. ¿Cómo, pastor? Bueno, usted puede, conservando las medidas de bioseguridad, llamar a sus vecinos, darle palabra, enviarle mensajitos. A través de tener su tapabocas y guardando la distancia social, usted puede ir y predicarle el evangelio, puede llevarle porciones de la Biblia. Hay cosas que podemos entregarle. Tenemos materiales para darle a la gente. Le pueda repartir Nuevo Testamento y decirle, mira, léete hoy el capítulo 1 de Juan y yo te voy a llamar para conversar contigo sobre cómo te fue en la lectura y dialoguemos sobre el pasaje. Es decir, hay muchas maneras de cómo predicar, pero tiene que haber la decisión de querer predicar. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, dale un like y suscríbete a nuestro canal, que estarás aprendiendo muchas cosas interesantes para edificar tu vida. Nos vemos en el próximo video, que va a haber mucho aprendizaje para tu vida. Dios te bendiga grandemente.